o por cualquier otro procedimiento de su ejecución, de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos y a la reputación de los demás. Esto es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, y también la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, dice lo siguiente: libertad de pensamiento y expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, y repite lo mismo, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Ahora bien, si usted me permite, esto está en consonancia con la Constitución de la República, en el artículo número 6, que dice lo siguiente: toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. O sea que hay ley expresa y terminante en la Constitución y aún en los tratados internacionales, porque el derecho es justamente un equilibrio. Así como en la naturaleza observamos que todo hay un perfecto equilibrio, entonces también en el derecho, como busca la justicia, busca el equilibrio precisamente. Ahora, pero el artículo no prohíbe esa regulación, no inhibe una causa civil, no inhibe una reparación del daño moral causado a una persona, sino limita la causa penal, es decir, pagar con cárcel por un delito de una opinión desfavorable. Eso es lo que en el caso de la argumentación del gremio periodístico es la valoración como para sostener ese artículo. Lo que sucede es que en algunos casos la acción penal, la acción civil va unida a la acción penal. Entonces la acción civil es una consecuencia de la acción penal. Entonces cuando se imposibilita que alguien pueda promover una acusación y que logre una sentencia condenatoria y como consecuencia de ello una responsabilidad civil, pues en cierta medida no se está garantizando. Pero usted está consciente de que al ir hacia esa fórmula, bueno, para la muestra un botón, este caso se viene promoviendo desde 2004, 2007 se pone el amparo. Esta es hora que si estos periodistas estuvieran todavía presos o podrían estar pagando cárcel por una opinión desfavorable. ¿Es eso lo que al final se está buscando, una herramienta para poner en la cárcel a alguien solo por una opinión negativa, licenciado? No, solamente estamos buscando que alguien ejercite su derecho de manera responsable y que tome en cuenta que cuando va a vertir una opinión, por lo menos no lo haga de manera dolosa, o sea, no utilice esa herramienta que tiene tan valiosa en este tiempo para destruir la imagen de los demás. Y es que fíjese que aquí creo que se está tomando un sentido muy economicista. Si se le destruye la imagen a una persona, aunque usted le pague millones para ellos, para muchas personas vale más su propia imagen, vale más su honor que el dinero. Pero eso en derecho dicen que son dos partes, ¿no? Lo que yo considero de mí y lo que realmente otros consideran de mí. Y es tan subjetivo precisamente por eso que el riesgo está en que la gente al final tome estas demandas para callar a la prensa. Esa es la consecuencia de esto. ¿Es eso lo que ustedes buscan o al final cómo resolver esta problemática? Porque puede declararse inconstitucional y entonces generar más problema que lo que estaríamos ganando. Es que no es que se penalice cualquier opinión, pero para saber si alguien realmente ha actuado de una forma dolosa con la clara intención de causar daños a la imagen de otra persona, tiene que haber una investigación. Y lo que pasa es que si se coarta esa posibilidad, jamás se va a llegar a saber si es una simple opinión. Si la persona lo ha expresado con la intención de informar, o de criticar, o de hacer un análisis con una intención benévola, o si lo hizo realmente, por ejemplo, para quebrar una empresa, porque también se puede utilizar esto, el ejercicio excesivo, incluso a veces abusivo del derecho, para quebrar empresas, no solamente ¿Quién puede para probarlo? ¿Cómo se hace para probar eso? Porque efectivamente, quitamos el artículo, igualmente quedaríamos a expensas de un juez o alguien evaluando
y es algo que precisamente en los países más avanzados no tiene penalización precisamente por eso, porque es más valiosa la libertad de expresar y corregir que tener el temor de ir a la cárcel porque alguien aplique mal un criterio. Naturalmente que el juez dispone de todos los medios probatorios que las partes le proveen. Tanto el que acusa está obligado de manera anticipada a aportar los medios probatorios para que el juez tenga esas herramientas al momento de analizar la conducta que se está juzgando. Igual, también la persona que se va a defender tiene todo el derecho de proponer los medios probatorios y explicar cuál fue el sentido de sus expresiones, de las ideas que difundió y que dijo de alguien. Y ahí pues ambos tienen esa oportunidad de esclarecer. Ahora bien, el derecho de que estamos tratando de libertad de expresión no debe de prevalecer sobre el derecho a la imagen. La Constitución establece un perfecto equilibrio, ¿verdad? Y en eso está precisamente el vivir en democracia, el vivir en armonía, porque cuando se hace prevalecer un derecho sobre otro, aunque tengan el mismo rango constitucional, naturalmente que no se está contribuyendo a la paz social, porque alguien se va a sentir lesionado, alguien se va a sentir agraviado, y eso pues no logra el objetivo primordial del derecho, que es generar armonía y convivencia entre todo el conglomerado social. Pero la libertad de expresión promueve eso precisamente, encontrar las situaciones, socializarlas, y si no se divulgan, si no se hacen indicios de investigación, aun cuando estas todavía no se pueden probar, entonces como sociedad no vamos a tener oportunidad de mejorar. Por eso es el riesgo de esta situación. Y quiero entender algo, pero quiero después que lo hablemos después de la pausa. ¿Qué pasó en este caso? Porque entiendo que también se siguió, no es que terminó por el hecho de este artículo. ¿Y cuál fue el resultado? Enseguida volvemos. Está con nosotros el licenciado José Arnulfo Hernández, abogado del ingeniero Roberto Bukele, y quien promueve el amparo de inconstitucionalidad contra el artículo 191 y sus reformas. Ya regresamos. Esta mañana conversamos con el licenciado José Arnulfo Hernández, abogado del ingeniero Roberto Bukele, y está con nosotros tratando de exponer los puntos en los cuales se basa la petición de declaración de inconstitucionalidad al artículo 191 del Código Penal, que protege la crítica desfavorable. Licenciado, hablemos un poco del caso para entender. Se hizo el artículo, se protegió a los periodistas, a las personas que emitieron la crítica desfavorable, pero eso no inhibió, entiendo, continuar con el caso por la vía civil o continuar con el caso. ¿Qué es lo que pasó después de esto? Son dos acciones totalmente diferentes. La acusación contra los dos periodistas se originó precisamente porque se le atribuyó al ingeniero Bukele haber cometido ciertos delitos, entre ellos el haber usurpado marcas. Incluso el haber atentado contra la imagen de él, a decir hasta cobarde, pues, a través de editoriales y diferentes espacios en ciertos diarios. Eso motivó la acusación, en la cual ya, como ya lo anticipé, se decretó un sobreseimiento a favor de ellos, fundamentado en su artículo 191, inciso segundo y tercero. Actualmente hay una acción de carácter civil